Bueno, buenos días para todos. Es para mí grato, en el marco de esta celebración de la Bienal Internacional Tadeísta de Diseño Industrial, primero, volver a fungir de presentador en una ponencia. Segundo, contar con un grupo de personas que, infiero, están pensando panorámicamente el ejercicio del diseño industrial. Es decir, de estudiantes y de profesores que se pueden despegar del hacer puntual de un proyecto y darse cuenta de que, como en un gran rompecabezas, uno articula con una cantidad de cosas. Durante estos días hemos hecho énfasis en la importancia primero, de la celebración de la Bienal como anclaje de lo que llamaríamos un poco diseño de la tradición, o sea, de visibilizar los 38 años de historia del diseño industrial de la Tadeo, pensando en esa celebración de dentro de 2 años, cuando el programa cumplirá 40 años, en la que ojalá tengamos a muchísimos más de ustedes suponemos, muchísimo más que contar, porque la Bienal no es una cosa de los profesores, la Bienal no es una cosa de la universidad, la Bienal es una cosa que pertenece al cuerpo vivo de los diseñadores y las diseñadoras industriales tadeístas. Esto es todos los presentes y de los amigos de la comunidad académica y profesional de la Tadeo. Entonces, hoy es grato presentar a otro hijo de la casa que vuelve a hablarnos de su trabajo. Juan Camilo Buitrago es diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2001, modelo 2001. Creo que sí. Más o menos. 2001. Modelo 2001. Tuve el agrado de ser su profesor y es de esos estudiantes que, fieles a su labor evolutiva, después se encargan de enseñarle a uno cantidades de cosas. Les encomiendo eso a todos los estudiantes para que el campo progrese, porque es ley natural que una generación supere a la otra. Si no, no estamos haciendo nada. Si estamos adorando vacas sagradas, no estamos haciendo nada. Entonces yo lo que espero es en los próximos años haber aprendido barbaridades de ustedes, como lo he hecho de Juan Camilo, como lo he hecho de Diana, como lo he hecho de Santiago y de esas personas que uno tuvo el honor de acompañar. ¿Por qué hemos traído a Juan Camilo? ¿Por qué le hemos invitado? Juan Camilo emprendió una maestría en sociología en la Universidad del Valle. Quizá él a lo largo de la charla nos hable de sus motivaciones y desarrolló un trabajo que, más allá de cualquier elogio farandulero, puedo decir que leí hasta el último punto y la última coma, incluidos sus antecedentes, en un paper que publicaste en el encuentro de Palermo, que me parece sumamente interesante porque comunica ese contexto histórico. Recuerden que dentro de las líneas en las que hemos ampliado el abanico del diseño industrial en el programa, estamos recorriendo la línea de objeto, estamos recorriendo la línea de interacción y estamos recorriendo una línea que denominamos contexto. Entonces, Juan Camilo se ocupó de revisar, de registrar, de caracterizar la emergencia del diseño industrial como una profesión con unos valores de suyo en el contexto colombiano. Y lo que es sumamente interesante, y por eso nos parecía esencial tenerlo en esta Bienal, es que Juan Camilo desarrolló buena parte de su investigación en la casa que lo vio graduar, porque, por supuesto, la Jorge Tadeo Lozano y la apuesta histórica que hizo el programa pues tiene que ver mucho con la consolidación, aún en ciernes, del campo del diseño en Colombia. Entonces yo esperaría primero que ojalá, Juan Camilo, te emplees a fondo pues con el agrado de estar hablando ante tus futuros colegas en tu casa. Digo, es muy agradable tener al profesional tadeísta regresando a darle a la universidad en vez de pedir que la universidad le dé. Y si este programa ha de ser grande por el quehacer de sus profesionales fuera, pero revirtiendo sobre lo que pasa aquí, como han hecho las personas que hoy en día dirigen el programa. Eran estudiantes críticos, eran estudiantes
que confrontaban al profesor con la argumentación, y esos estudiantes han vuelto aquí a coordinar. Yo, ya que veo a Diana ahí, hay una cosa que no debe hacer las cosas cuando le nazcan. Yo pienso que de alguna manera, primero la Bienal no se habría podido hacer sin Diana Castelblanco, porque de alguna manera pudo compensar la meticulosidad de Fernando, el nivel de detalle de Camilo, la dispersión mía, el afán de Santiago. Entonces fue la que soportó infinidad de noches sin dormir y de días sin comer, y me parece que es importante reconocer por qué pasan las cosas. Y no me cabe duda, Cami está pidiendo un aplauso para la profe Diana, y yo con muchísimo gusto me sumo a eso. De hecho, esta ocasión y el aplauso y la traída de Juan Camilo tampoco se hubiera podido dar sin la urgencia y el afán de Diana en que se diera todo para que Juan Camilo estuviera acá. Pero me extendí primero por lo que había una cantidad de personas aterrizando, pero ojalá logremos articular eso que nos cuenta Juan Camilo, o que nos va a contar, con la circunstancia de cada quien en la Tadeo o en relación con la Tadeo o en sus propios programas si hay personas de otros programas. Porque esa tradición, a veces cuando uno está pensando simplemente en vender un mueble o hacer un empaque, pareciera que no pesa, pero esa tradición es la que a veces, cuando la entendemos, cuando la criticamos, cuando la comentamos, cuando la conversamos, cuando conseguimos que la sociedad fuera de la academia la comprenda, es la que hace que el común de la gente diga: caramba, los diseñadores industriales valen. Si trabajos como el de Juan Camilo trascienden, muchos de ustedes no tenían los problemas que usualmente se tienen con papás, tíos, mamás, abuelitas, explicando qué es lo que se hace y dónde se hace eso y por qué se ha hecho eso. Entonces, yo cierro esta presentación esperando que en el público haya muchas continuaciones de la historia que Juan Camilo comenzó. Bueno, la historia realmente comenzó hace más tiempo, que Juan Camilo registró desde lo que están haciendo. Es decir, que apaguen un momento en su cabeza todo esto de: ¿será que paso a recoger la chaqueta o no será que paso a recoger la chaqueta? ¿Le voy a cobrar estos 50.000 pesos a fulano o no se los voy a cobrar? No he hecho para mañana lo que me puso a hacer el profesor, y se concentren en el aquí y ahora, porque créanme que esta es una de esas charlas que, como los efectos de la radioactividad, se sienten mucho después de que fuiste expuestos a ellas. Entonces, con ustedes, el diseñador industrial Made in Tadeo, orgullosamente tadeísta, Juan Camilo Buitrago. Bienvenido a la Bienal, es un placer tenerte acá. Bueno, pues gracias, Alfredo, por la presentación. Gracias a todos los organizadores del evento. Diana, claro, creo que cuando Alfredo dice lo que dice sobre la organización, aunque yo lo vivo de forma coyuntural, creo que es cierto. La organización de un evento de este calibre requiere mucha concentración y mucha entrega y cosas de ese estilo. Yo agradezco profundamente la generosidad de las palabras de Alfredo y la generosidad que permitió pensar que yo podía aportar aquí de alguna manera sobre lo que he trabajado recientemente. Les cuento, antes de empezar, pues dado que Alfredo un poco con lo que dice me invita a presentarme en motivaciones, digámoslo así. Yo, como bien dijo Alfredo, yo soy diseñador industrial de aquí, de la Tadeo. Me gradué en el 2001, en abril. Alfredo fue profesor mío en décimo, igual que, bueno, Álvaro no, pero estaba muy cerca de mí por las coyunturas de la época. Y bueno, reconozco muchos profes, Juan Manuel, en fin, y es todo un honor pues estar acá al frente de ustedes presentándoles de nuevo un trabajo. Lo hice hace 10 años cuando me gradué de pregrado, pues es un honor en realidad presentar este otro que es el resultado de mi tesis de maestría. Me fui para Cali y estoy trabajando como profesor nombrado en la Universidad del Valle desde hace 6 años y allá hice la maestría en sociología de la que hablaba Alfredo. Esto que les voy a presentar hoy es el resultado del trabajo de tesis en esa maestría y que intentó responder una pregunta que me hice más o menos en el año 98, 99, siendo estudiante de este programa. Cuando me encontré por
coincidencias de la vida con unos documentos que me llamaron mucho la atención. Es decir, una cantidad de escritos de los años finales de los años 70, principios de los años 80, en un tono y con unas ideas, con una fuerza tal de un grupo de personas que defendían con una claridad conceptual las fronteras del diseño industrial, que me llamó poderosamente la atención. Pues porque yo fui uno de aquellos que tuvo la ilusión que iba a ser uno de los primeros diseñadores industriales del país, porque esa carrera no se conoce y cosas de ese estilo. Cuando uno encuentra esos documentos años 70, años 80, con esa claridad conceptual, uno por lo menos se pregunta cosas. Y yo me quise hacer algunas preguntas en esa época sobre esos documentos. Fueron preguntas desordenadas que no me llevaron, digamos, más que a una especie de angustia cíclica que finalmente pude desarrollar o desenvolver en la maestría, y de lo cual pues es el resultado aquel del que hablaba Alfredo y de lo cual les voy a hablar un poco ahora. Bien, mis intereses mis intereses con la historia, digámoslo de esa manera, tienen algunos anclajes que tienen que ver un poco con una práctica enajenada de la disciplina con la que yo en realidad nunca estuve de acuerdo. Siendo estudiante no sabía bien por qué, simplemente no me sentía cómodo con esa práctica profesionalizante, algunos le dicen. No me sentía bien, tal vez porque yo no soy muy hábil dibujando o diseñando en sí mismo. Quizás buscar lo otro es una excusa para esconderme, ¿no? Pero en cierto sentido esa práctica enajenada siempre, a esa siempre le tuve un poco de distancia. Entonces, de cierta manera, las aproximaciones críticas hacia eso me fueron llevando un poco hacia la historia, y la coyuntura de ser profesor de historia en la Universidad del Valle de Historia del Diseño pues me hizo conocer otras cosas, en fin. Hace poco leí, y con esto ya quiero ir entrando al asunto, hace poco leí creo que fue un artículo en Semana, y ahora que Alfredo hablaba como que simplemente se me vino a la mente, no lo tenían preparado, en el que Jorge Orlando Melo, algunos de ustedes lo reconocerán como uno de los pioneros de la historia colombiana, de los que, digamos, de la historia moderna, de los que hacen historia moderna en el país, un académico. Hacía un poco crítica del problema de la enseñanza de la historia en los colegios, y decía un poco que algo que yo no sabía en realidad, y es que la asignatura de historia se sacó del pensum en los colegios y ya ni siquiera se dicta, lo que, bueno, a mí me llamó la atención, claro, entre otras cosas por la crítica misma que hace Jorge Orlando Melo, que en ese momento me hizo recordar la situación, las palabras del historiador francés Marc Bloch, cuando dice en su famosísimo libro de Apología de la Historia, o El oficio del historiador, él comienza ese libro con una pregunta que supuestamente le hace el hijo. Siendo un niño le dice: papá, ¿para qué sirve la historia? Y el principio funcionalista de la historia es muy difícil de resolver. De hecho, yo todavía no he comprendido bien la tesis de Bloch, pero digamos que traduciéndolo un poco a lo que yo he padecido y a mis intereses o mis motivaciones, encontré que, entre otras tantas cosas, la historia me desembaraza de la idea de lo eterno, de la idea de que todo existe desde siempre y para siempre, con lo cual, de cierta forma, se hace más ligera la carga del mundo, y además puedo introducir críticas sobre todo. Entonces, el pensamiento crítico es posible, entre otras cosas, por el acceso a la historia y al pensamiento de la historia en términos sociales, pues de la historia que llaman historia social. Un poco me llamó la atención lo que dice Alfredo al principio, el problema de las vacas sagradas, porque cuando usted no conoce la historia, en realidad lo que hace es crear ese tipo de vínculos mágicos con personajes que no hace más que repetir por inercia, y como es ausente la crítica, no puede deconstruirlos para poderlos reconstruir, que es al final de cuentas un proceso académico, y es el pulmón natural de la vida académica. Digamos, la academia sin crítica no puede existir. Entonces, no historia es más o menos la garantía de la construcción de vacas sagradas, y esa es una de mis grandes motivaciones para hacer este trabajo. Una gran vaca sagrada se ha construido en América Latina, para decirlo como decían Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista,
ha recorrido el continente, digámoslo así, y es la idea de que la escuela alemana de Ulm tiene unívocamente que ver con la construcción del diseño en América Latina por completo y en ese caso en Colombia. Yo desde un principio tomé distancia de ese precepto porque cuando empezaron a salir estas tesis yo ya había revisado algunos documentos pues desde el año 98 y cosas así, no con mucho orden, de una forma muy aleatoria, que me hacían pensar que eso no era tan cierto. Y por detrás la idea que se repetía incluso aquí con algunos de mis maestros, que la escuela está armada desde los preceptos de la Bauhaus. Pues con esa no tuve una motivación, eso simplemente en el camino fui descubriendo que puede ser, pero habría que estudiarlo con más calma para afirmarlo. Entonces, de cierta forma, estas pequeñas vacas sagradas que acabo de enunciar, hay otra que ahorita les muestro, me impulsan, me sugieren la idea de entrar en este trabajo y poder hacer algo, pues medir las cosas más o menos como se presentan, si es que alguna vez uno puede hacer eso. Otra idea interesante de la presentación de Alfredo que me llega directamente y por la cual agradezco profundamente y con absoluta franqueza su generosidad, es la idea de los estudiantes volviendo al lugar y diciéndole cosas a la casa, digámoslo así. Y bueno, es extremadamente generoso decir que yo puedo enseñar algo de lo que realmente siempre he dicho que aprendí de usted, por ejemplo. Y volví a la idea de Marc Bloch. Una de las grandes frases de Bloch en ese texto que ustedes saben no terminó de escribir porque lo mataron pues en uno de los campos de concentración nazis. Eso es para que se convierta como en ¿no? Es que Bloch decía: mi propósito fundamental y mi gran realización es que alguna vez mis estudiantes me critiquen, ¿no? Y lo está diciendo en el año 42, 43, hace ya realmente mucho tiempo. Entonces, pues, gracias de nuevo, es un honor, en realidad, vuelvo a decirlo, estar acá. Intentaré no ser muy aburridor con esto. Yo estoy muy apasionado con el tema, pero no significa que todo el mundo lo esté. Y bueno, pues, de nuevo, gracias y entraré, pues, a no ser de que alguien quiera decir algo antes, y con eso arrancaría. Bien, mencionaba... Bueno, la charla que voy a plantear hoy es un poco este óvalo que está aquí sombreado, es creatividad social, el diseño industrial en Colombia. No voy a decir que es una genealogía porque sería muy pretencioso al decirlo, pero sí es un rastreo, digamos, de una noción que encontré en la documentación. No es un concepto elaborado, digamos, por una suerte de hermenéutica ilustrada o cosas de ese estilo, no. Es una noción que circula en una cantidad de textos que a su vez, digo yo, es una idea que circula en los imaginarios de una serie de colombianos formándose en arquitectura en los años 60 y 70 del siglo XX. Y es, digamos, la excusa conceptual que permite comprender que el diseño industrial sea una realidad en el país en esa época. Estamos celebrando acá 38 años, aunque algunos documentos de acá mismo señalan que el asunto comienza en el 72 con el 73 con el programa de maestría, eso. Y el pregrado sí, 74, en una primera organización del pensum, digamos. Digamos, desde esa época era uno de los conceptos fundacionales para que el asunto se pudiera justificar en el país. Voy a empezar, tengo 5 puntos que quiero desarrollar, digamos, sin aburrirlos mucho. Ya había dicho algunas cosas sobre las motivaciones que impulsaron este trabajo. La tesis de Ulm en Colombia es una tesis muy relativa que se ha repetido con una cierta religiosidad en nuestros escenarios, incluso en países en los cuales eso fue muy cierto, por ejemplo Argentina y Brasil. En Argentina y en Brasil, y en Chile, por supuesto, la influencia de Ulm es, digamos, incuestionable, pero
tiene diferencias enormes cuando se compara el uno con el otro y con el otro, dadas las múltiples diferencias que representan como sociedades cada uno de estos países. Si eso sucede en el Cono Sur, en esos 3 países, por ejemplo, en donde hubo, digamos, emisarios directos de la escuela y relaciones estrechas entre alemanes, italianos, aunque los italianos están de lado en este caso de la tesis de Ulm, pues en un país como el nuestro, que le cerró las fronteras a las migraciones de extranjeros durante la Segunda Guerra, pues es muy difícil pensar que ese tipo de ideas llegaron como llegaron allá. Esa tesis me recuerda a mí 2 conceptos importantes de las ciencias sociales que pueden llegar a ser muy complicados y que pasar por encima de ellos, o caer en ellos mejor, es garantizar la construcción de vacas sagradas, que es la repetición, digamos, de paradigmas. Por un lado, el etnocentrismo, es decir, que el mundo es como yo lo veo, estando metido en el núcleo de la sociedad, y un anacronismo, que es evaluar los conceptos como suceden en el tiempo, de acuerdo a como yo los entiendo hoy. Sobre el etnocentrismo quisiera poner esta frase de Verónica de Valle, recientemente expuesta en el Congreso de Historia y Teoría del Diseño en Sao Paulo. Bueno, no sé si la traducción sea esta, pero no es posible cubrir la historia de toda la cultura visual humana, de toda la producción humana, ¿no es cierto?, sin correr el riesgo, como Jorge Luis Borges diría, de que el mapa tenga que coincidir en el tamaño del territorio, digamos, más o menos. La idea que yo encuentro en contexto de esa frase de Verónica de Valle, que es una gran académica de la Universidad de Buenos Aires y que ha construido con absoluta fidelidad, con fidelidad y con rigurosidad la historia del diseño gráfico en Argentina, es que la imposición de los modelos y la narración de las historias desde Europa hacia América Latina han recreado modelos que, aunque pudieron estar, se han sobredimensionado y se han endosado, digamos, en enormes estructuras, digamos, intentando hacer, ¿no es cierto?, que el mapa coincida con el territorio, a como dé lugar. Bueno, ya sabemos que el mapa es la imagen de territorio, ¿no?, es la ilusión de territorio. Bien. La tesis de Ulm en Colombia, no sé. Otra tesis que circuló un poco y en la compilación del texto de Bonsiepe sobre historia del diseño en América Latina es la tesis de la invención académica. Ahí se defiende que en Colombia ese texto es importante y hay que reconocerlo, por supuesto, y hay que estudiarlo. Pero ahí hay una tesis que no cuadra mucho, y es la idea de que el diseño industrial es un invento de la academia. Bueno, no me queda muy claro. Dentro de lo que yo encontré, en realidad el diseño industrial es casi, digámoslo así, un invento del gobierno, y voy a intentar exponerlo por partes ahora, a ver si soy claro en eso. Bien, para poder explicar el asunto dentro de ese marco de referencias, me parece importante hablar de 3 ejes fundamentales, que son estos 3 puntos que están acá. Para que el proceso de profesionalización del diseño industrial en Colombia hubiera tenido lugar, fue necesario que existieran estos 3 escenarios. Un escenario de sensibilización institucional, un escenario de sensibilización académica y, en cierto sentido, la construcción de una especie de noción sobre la cual construir un corpus académico que lo justifique. ¿A qué me refiero con la sensibilización institucional? Hay un marco general, una situación muy particular en Colombia en términos académicos, en términos económicos, y políticos durante los años 40, 50, si es que no nos devolvemos hasta el 30 incluso. Y es que en las apuestas por la industrialización, los gobiernos colombianos intentaron resolver el problema de diferentes formas. La primera fue, muy tempranos en esa época, 30s, 40s, la apuesta por la industrialización por sustitución de importaciones, o ISI. ¿Qué era eso? Por lo que he entendido, no lo he entendido muy bien, es traer un producto de otra parte, reproducirlo acá, para que el desarrollo de esa pieza logre todo el saber que está escondido detrás de ella, es decir, todo el problema de la tecnología, el problema, digamos, del abastecimiento de los materiales, en fin, y que se forme un circuito, digamos, de distribución y mercadeo, de consumo,
porque hay una clase media que además está emergiendo en Colombia en esa misma época. El país se está volviendo urbano, era campesino, era de terratenientes, se está volviendo, digamos, un país, digamos, urbano, como decía, relativamente democrático, en fin. Esa apuesta se desgastó entrados los años, finalizando los 50 o 60, y el modelo fue cambiado, que es un modelo propuesto por agencias internacionales, fue cambiado por otro que ya no era industrialización por la sustitución de las importaciones, sino industrialización por la promoción de las exportaciones, que claro, es otra cosa. Ya no es tanto venir a copiar la cosa, sino producirla acá. Y en la producción de eso, sacar, digamos, productos precisamente terminados. Claro, Colombia había entrado en un juego que había sido relativamente peligroso. Necesitaba hacer altas inversiones en infraestructura, por ejemplo, y le había apostado toda su exportación al café y a bienes primarios. Cuando eso bajaba el dinero y se endosaba la propuesta o el proyecto de inversión, cuando había mucho dinero por la exportación, pues habían grandes dividendos y el proyecto se hacía fuerte. Eso, por supuesto, hacía que eso estuviera en un desbalance total. Esa fue otra razón para que el proyecto aquel de promoción de exportaciones fuera posible. ¿Qué fue eso? Una relación entre los gobiernos del Frente Nacional, que tiene toda una historia además, que pues no sé si venga el caso entrar ahí, ¿no? Ya ustedes saben que hay un problema entre liberales y conservadores y es un problema social de grandes implicaciones, entre otras cosas, que la inversión extranjera no llega al país porque no hay confianza ni garantías. El Frente Nacional supone otra vez un principio de unidad nacional, como si fuera la primera vez que se dijera. Y en función de esas cosas, digamos, se piensa que promover las exportaciones permite que el proyecto de nación sea posible. Entonces, el gobierno crea ciertas agencias, entre esas Proexpo, que contrata ciertas agencias de técnicos de otros países, principalmente a través del convenio que había firmado el gobierno colombiano con el gobierno norteamericano, que es la Agencia Norteamericana para el Desarrollo, el USAID, ¿cierto? Fue muy interesante ver los cruces. Cuando ustedes encuentran un documento de Proexpo que dice que el diseño industrial existe como política de la promoción de las exportaciones para el gobierno antes de que exista un programa académico formalmente establecido, está hablando del año 70, pues uno dice que la tesis de que la academia se inventó el asunto no puede ser más sostenible, porque primero habló el gobierno de eso que la academia. La pregunta es, ¿cómo así? ¿El gobierno sensibilizado con el problema del diseño industrial en esa época? ¿Qué pasa? Encontré un texto bellísimo, la historia del diseño industrial en Turquía. Y ahí un par de turcos describen las relaciones que tiene el USAID en la intervención en la sociedad turca, en la economía turca, para el desarrollo del diseño industrial. Y lo demuestra de una forma muy interesante, que yo no creía tampoco hasta incluso después de leerlo. Las razones que ellos exponen ahí son más o menos sencillas. Hay que cogerlas con calma, claro. La difusión del comunismo luego de la Segunda Guerra Mundial había hecho que alrededor de la Unión Soviética la manera de vivir de los soviéticos se difundiera a través de ferias y cosas de ese estilo, en las cuales se vendía la cultura, la manera de ver, la manera de vivir, etcétera, etcétera. Los norteamericanos se habían quedado un poco desacomodados en ese principio, o por lo menos los soviéticos se habían adelantado en esa idea. Según el texto de ellos, los norteamericanos se dieron cuenta 2 o 3 años después de que los soviéticos lo hacían y comenzaron a aplicar la misma estrategia en países que consideraron eran importantes para los movimientos macro de la Guerra Fría, ¿no? Estamos hablando de la paranoia de la Guerra Fría. En ese juego, Turquía era un lugar importante que debía estar, digamos, plegado a los intereses de la región. Claro, porque está muy cerca de la Unión Soviética, pero también es la entrada a Europa desde Oriente, y de la misma forma puede ser la entrada a Oriente desde Occidente si se tiene, digamos, bajo su... Es la tesis de ellos, ¿no? Que esto parece una película de James Bond y cosas de ese estilo. Por eso era que tal vez no lo creía con completa tranquilidad. Según ellos, los turcos, hay un programa muy claro que firman
el USAID con ICSID, y ahí es donde comienza la cosa a hacerse un poco más visible. ICSID es la Asociación Internacional de Diseñadores Industriales, grosso modo, con el gobierno. Pues USAID es una agencia del gobierno norteamericano, firma con ICSID una alianza con la cual ICSID le entrega al gobierno norteamericano un grupo de profesionales en diseño, en este caso, para que vayan a esos países a asesorarlos en 3 cosas fundamentales, y espero no olvidarme de ellas en este momento. Búsqueda de los productos, llamémosle raros, de cada región, de cada país, para fortalecerlos. Sensibilización y educación de estos artesanos, digámoslo así, para que puedan promover sus productos con mayor calidad y mayor eficiencia para mercados internacionales. Y tercero, sensibilizar instituciones académicas con el problema del diseño industrial. Dice uno, ¿cómo así? El gobierno de Eisenhower, que fue el primero que habló de eso con el ICA, antes de que se llamara USAID, pensando en estas cosas. Fui a revisar las referencias del documento de los turcos y me encontré con un texto bellísimo que todos deberían revisar, digo, y que la única copia que yo encontré está aquí en la biblioteca de la Universidad de los Andes, que se llama The American Design Adventure, escrito por Arthur Poulos. Y ahí él, es un texto del año 84, si no recuerdo mal, él expone en un capítulo cómo el diseño se convierte en parte de la agenda diplomática de los norteamericanos, y lo expone con una claridad que uno dice, bueno, aquí ya comienzan a haber indicios que son susceptibles de interpretación. No solo lo están planteando los turcos con sus propias fuentes, sino que aparece Poulos diciéndolo a su manera y con sus propios intereses, y a su vez comienzan a aparecer documentos aquí en el país que sugieren con algunas cosas la aparición de ciertos personajes que no deja de ser interesante mencionar. Entonces, claro, ahí Poulos expone la idea de que no solo era Turquía, pone un listado de países entre los cuales está Colombia. Está Colombia, Jamaica, México, creo que Bolivia, ahora no recuerdo bien. Vale la pena revisar ese texto que me parece clave. Dentro de esas posibles misiones, no sé, y debo aceptarlo, y en el libro lo escribí, creo, el libro está lleno de irresponsabilidad. Esta tal vez es una de esas. No sé si Girardi, que es un suizo que termina sus estudios en Pratt, en Nueva York, viene dentro de esas misiones del USAID o simplemente viene acompañando la misión técnica. Es el responsable finalmente de hacer la tarea. Ya lo había hecho en China. Girardi lo había hecho en China y creo que en Indonesia. Por ahí en internet está el documento chino, en chino, indescifrable, ¿no? Hay que traducirlo para ver qué más hay ahí, no es cierto, pero el nombre de Girardi está ahí como una especie de informe de lo que sucedió. En Indonesia creo que él estuvo también, pero bueno, el caso turco que ya dije. En esto de Turquía estuvo, por ejemplo, Raymond Loewy, que es tan reconocido diseñador pues de la botella de Coca-Cola y de la cajetilla de Lucky Strike y cosas de ese estilo. Hubo grandes personajes como el hermano de Frank Lloyd Wright, Russell Wright se llamaba, que estuvo también como agente, sin saberlo, porque además por otro lado me enteré en otro trabajo con otras cosas, que estas personas estaban en esas misiones pero no sabían que eran agentes, digamos, o no lo reconocían, bueno, no tenían ese estatuto tampoco, no vamos aquí a ponerle a esto ese tono. Bueno, Girardi aquí en Colombia es promotor de la Fundación de Artesanías de Colombia, ¿no? Más o menos en el 64, ¿sí? Y fue el encargado de dictar el primer curso de diseño industrial en la historia del país, hasta donde yo pude encontrar documentación, que fue un curso de diseño básico con énfasis en diseño industrial en la Universidad Javeriana en el 68. Ahí estaba de decano el profesor que se murió hace poco, que tenía el programa de jazz en la HJCK. Roberto Rodríguez Silva, creo. Él era el decano en ese instante y él se había formado como arquitecto además en posgrado en Estados Unidos, y esa es otra parte de lo que les voy a contar. Seguramente por ese lado estaba sensibilizado con esta práctica de profesión nueva que iba desde el diseño de un edificio hasta el diseño del tenedor, pasando por todas las infraestructuras de la vida cotidiana, como diría Fernán Braudel. Entonces, en cierto sentido, la idea de Girardi, la presencia de Girardi en Colombia
permite triangular un poco estos indicios que salen y brincan desde Turquía y brincan desde Estados Unidos con el texto de Poulos y con algunas otras referencias. La presencia de él acá, digamos, puede dar luces sobre este primer asunto. Hay otro asunto que es interesante y es Jaime Gutiérrez, que ustedes lo reconocerán como el primer diseñador industrial formado del país. Le presenta una propuesta de programa a la Universidad Nacional en el año 66 y al final él firma, pues, Jaime Gutiérrez y debajo firma USAID, ¿sí? No sé, alguna vez tuve la oportunidad de preguntarle, Jaime, ¿eso qué es? Y bueno, no pudimos resolverlo bien. El asunto es que ahí está firmado el papel, bueno, no sé, posiblemente hasta él no lo haya hecho, ¿no? Yo creo que sí. Y la propuesta era muy de lo que eran las artes aplicadas de acuerdo a la perspectiva norteamericana, ¿no? Que es un poco, ¿no? Disculpen que lo diga acá, no es cierto, me siento como en el templo, como diciendo, yendo en contra del templo, tiene una palabra, profanando el templo, ¿no es cierto? Es un poco la idea de lo que llega acá también al Atadeo, la idea de que hay que hacer cosas que sean bonitas, ¿no? Atractivas ante los sentidos para que se puedan mover en los mercados. Es un poco la fuerza con la que se arman los primeros programas acá, o por lo menos lo que yo comprendí de esos documentos, que posiblemente pues, es un problema de interpretación tal vez. Bien, está ahí. Eso un poco lo leí en la propuesta que hace Jaime, era una propuesta de creo 4 años o 2 años, no me acuerdo, en todo caso 4 grandes bloques del asunto. Estamos hablando del año 66, 3 o 4 años de la primera formación de diseño, de un programa de diseño en América Latina, que es ESDI en Río de Janeiro, y un poquito antes, unos meses antes, creo que, bueno, una mexicana, la iberoamericana en México. O sea, muy cerca, muy parecido, muy pero con motivaciones muy distintas. ESDI, prácticamente un programa de Ulm instaurado en Río de Janeiro, prácticamente, digamos. Rita María Couto hace un trabajo muy bello sobre la historia del diseño en Brasil y pone por comparación el programa ulmiano con el primer programa de ESDI y es, digamos, prácticamente una copia. Tomás Maldonado y Oti Eicher haciendo eso allá. Y las críticas que llovieron, está descontextualizado, etcétera. En ese mismo momento, unos años más, unos años menos, el asunto en México, unos años más, unos años menos, esto que estoy diciendo acá en Colombia. Fíjense que las motivaciones son distintas y el arribo de las ideas es bastante diferente. Pues Jaime no viene de Alemania, Jaime no viene de Ulm, Jaime no viene de la Bauhaus, Jaime viene de Los Ángeles de estudiar artes aplicadas. Bien, otra idea, digamos, esto va sensibilizando el problema esto va aumentando mejor, o va dando puntos sobre las misiones extranjeras. La misión belga, dirigida por Jacobs, ya no norteamericano, sino europeo, pero no recuerdo ahora bien de dónde era. Creo que era belga. Bueno, misión belga. Creo que él era belga, sí. Digamos, la misión belga que no sé, discutiendo hace poco con un colega de la Nacional de Palmira, con Víctor, a quien estimo y respeto mucho, entre otras cosas, estuvimos hablando sobre esto y él me hacía ver que hubo más o menos 7 misiones que estuvieron relacionadas con esto. Yo no me encontré con ninguna de ellas en el proceso, esa es documentación que tiene él y que debo volver a discutir con él para alimentar mejor estas ideas. Pero entre esa primera misión y esta belga hubo varias otras. Eso me permite entender por qué esta es 60 y pico, 63, 64, y esta belga es más o menos 76, es un espacio largo, ¿no es cierto?, en el que uno diría, bueno, ¿y qué pasó en el intermedio? Claro, además porque en la misión belga dice, no más misiones, ya no podemos seguir diciéndole a Colombia qué tiene que hacer con los problemas del diseño. Es hora de que exista en una universidad pública un programa de diseño industrial, más o menos son las ideas. Entonces la Universidad Nacional recibe el asunto y en el 76 arma el programa de diseño industrial aquí en Bogotá. Esto está acá. También dice, no más, se tienen que organizar. Bueno, lo dice la misión, seguramente ya lo estaban pensando, tanto en UNAL como en ACD, para armar precisamente la Asociación Colombiana de Diseñadores. Es decir, no puede haber corpus disciplinar, lo hablábamos a Alfredo hace un momento,
si no existe un corpus académico que defina la jurisdicción o el campo, como diría Bourdieu, ¿no es cierto? La discrecionalidad para definir esos límites en términos académicos de los problemas de la sociedad y cosas de ese estilo, y no puede funcionar si no hay un grupo civil que defienda esos linderos en las diferentes frentes de esa práctica profesional, tanto en el ejercicio mismo de la disciplina como en los múltiples pliegues que tiene la vida académica en sí misma, digamos. La misión belga propone entonces que haya un programa y que haya una asociación organizada. Para ese momento ya existía el programa acá. Ya estaba organizado, ya se había organizado en el 72 el que decíamos, 72-73 el posgrado, y en el 74 ya se había reformulado el asunto para el pregrado. 76-78 Universidad Nacional, 76 Universidad Javeriana. Bien, un poco esta es la cronología que yo logré establecer. Puede que no sea correcta las fechas, tengo la idea de que sí, porque intenté ser fiel a los documentos que revisé. La primera es esta, como todos lo sabrán. La segunda es la UPB de Medellín en el 74. La tercera es la Javeriana de Bogotá en el 76. Y la última de este primer grupo es la Nacional en el 78. Esto, de cierta forma, es decir, alineación de nacientes universidades, misión belga, Jaime Gutiérrez y Girardi, ponen sobre la mesa las ideas de la contratación de misiones extranjeras de Proexpo. Y, en un sentido más o menos claro, contribuye a la idea de la que yo llamo acá sensibilización institucional. Déjenme les muestro este aparte del documento de Proexpo, que está editado en el 76, pero que es original del 70-71, es decir, antes de que existiera cualquier programa de diseño en el país. Los programas de asistencia técnica que desarrolla Proexpo, con el objeto de elevar el nivel competitivo de nuestros exportadores, se desarrollan en los siguientes campos: comercialización, transportes, empaques y embalajes, estudios especiales, capacitación, control de calidad y diseño industrial. Ya lo llamaban de esa manera. Bien. A la desestabilización de balanza de pagos y políticas para amarrar ese asunto, hay un asunto que es muy bello, me parece a mí, que es como la dimensión más sensible, o una de las más sensibles de este problema, y es el acceso de las clases medias a la universidad desde el gobierno de López Pumarejo. No me voy a extender en esto porque no viene al caso, aunque es muy apasionante lo que alcancé a revisar, que es muy poco, pero pues el gobierno de López Pumarejo abre, digamos, la universidad a todas las capas de la sociedad. Bueno, principalmente a la clase media que venía en ascenso, los pequeños esbozos de clase media que estaban subiendo. Ustedes saben que la Universidad Nacional se creó cuando se creó por los gobiernos liberales, que se creó para apoyar el proyecto de nación, para apoyar el proyecto de república. ¿Apoyarlo cómo? Técnicamente, digamos. Ya no era, que no fuera necesario, que no siguiera siendo necesario mandar a mis hijos como élite a estudiar a Francia y a Estados Unidos ingeniería, derecho y cosas de ese estilo. Esas, nunca poesía, nunca artes ni cosas de ese estilo. Hay una carta lindísima de uno de Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera, me parece. Eso lo tiene Frank Safford en su texto El ideal de lo práctico. Una carta muy bella que le escribe a su hijo estudiando en Francia, creo, o a sus hijos, diciéndoles lo que él cree que deberían estudiar. Y entre esas cosas, pues hay un imaginario muy, muy claro sobre la idea de la ingeniería, las ciencias muertas, digamos, como él le llamaba, física, matemáticas y cosas de esas que por ahí no se metan, mucho menos en la poesía ni en los idiomas muertos, en fin. Hay un ideal práctico, que es la idea de Safford sobre la idea fundamental de construcción de la sociedad colombiana. La Universidad Nacional se juega entonces, como alguno dice, en la idea de acuerdo a que quien esté en el poder se convierte en el apoyo para su propio partido. Y eso sucede más o menos hasta 1930, cuando se rompe la hegemonía conservadora y entra lo que se llamó la República Liberal, que con tanto juicio estudia un queridísimo colega nuestro acá, Pedro Duque, de Gráfico. El acceso de las clases medias a la universidad sugiere una manera de construir mirada diferenciada a lo que se venía dando y haciendo antes.
yo no puedo ser el mismo si veo el mundo a través de los ojos de la filosofía. No puedo ser el mismo, es decir, eso me hace algo. Estar aquí escuchando cosas, no me refiero a esta charla en lo particular, sino a cualquier otra charla, de cierta manera, con cierta frecuencia, si sea uno un cuerpo inerte, ¿no es cierto?, como una especie de recipiente el que se le vierte en líquidos, en lo que no creo, pues eso de cierta manera termina modificando las maneras de ver y concebir el mundo. En cierto sentido, o en estricto sentido, eso es lo que pasa en la sociedad colombiana cuando se le abre las puertas a una nueva clase a que tenga acceso a la universidad. Se les está abriendo, digamos, una puerta a la construcción de mirada. Eso va a construir la idea de la crítica a su manera, en su momento y de acuerdo a sus circunstancias, que a su vez va a construir en el tiempo la idea de que no se podía participar en el proyecto general de nación y una constante inconformidad con el gobierno y con todo aquello que se le pareciera. Ya voy a tratar de construir ese punto. Digamos que esas dos grandes ideas, desestabilización de la balanza de pagos y acceso de las clases medias a la universidad, me permiten pensar en que hubo en la época una sensibilización institucional, gobierno, universidades, etc. El segundo punto, tercero para esta exposición, es el asunto de la sensibilización académica. Está claro, digamos que terminando el siglo XIX hay un gran rompimiento en Occidente mismo, digamos. Las maneras de ver el mundo en Occidente han cambiado de forma radical. Las nuevas formas de explicar la vida son bien distintas a las formas como se explicaban antes, sobre todo en los círculos ilustrados y cosas de ese estilo. Con respecto a las artes aplicadas y a la entrada del modernismo, ustedes reconocerán o recordarán en la arquitectura de la época un rompimiento dramático muy claro de orden estrictamente jurisdiccional, es decir, estos son los límites de mi disciplina y yo me construyo en identidad disciplinar casi siempre en contra de lo que fui o de donde vengo. Eso pasó un poco con la arquitectura de la época. ¿En qué sentido? Y lo digo rápidamente. La arquitectura neoclásica representaba la reproducción indiscriminada de estilos, que simplemente se satisfacía a sí misma en que el modelo quedara tan parecido como de donde venía o lo que fuera posible. Ustedes caminan por el centro de Bogotá, que es toda una experiencia, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno ha estado tantos años lejos y vuelve y va y vuelve y va, pues la ciudad cada vez le dice a uno más cosas. Y caminan por el Gun Club, por ejemplo, y ven esa estructura y la ven al lado del edificio de Avianca y ustedes están viendo la historia de la ciudad y la historia del pensamiento colombiano en edificios, por decir eso. Claro, el Gun Club, construido creo que en los años 30 del siglo XX y reproduciendo un modelo que estuvo en su máximo, en su curva más alta, casi 100 años antes, ¿no? Como las cosas que suceden en nuestro país, en un manierismo muy particular. Pero bueno, todo eso, por supuesto, dice cosas, que es lo interesante de la cultura material. Esa idea de concentrarse en una creatividad para mí mismo, decían ellos, de concentrarme en la idea de yo tengo el placer estético, vamos a decirlo así, porque soy un artista con A mayúscula, entre otras cosas, ¿no? Estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Concentrarme en el placer estético, en la experiencia estética para satisfacerme a mí mismo, era algo que rompía dramáticamente en términos conceptuales con las nuevas maneras de ver la vida en Occidente. El proyecto burgués le había prometido a la sociedad que todo el mundo iba a ser igual, digamos, entre comillas. Le había propuesto a la sociedad bienestar ilimitado para todos, le faltó decir 5 locomotoras y cosas de esas, ¿sí? Le había propuesto esa idea desde las revoluciones del siglo XVIII y no lo había hecho de forma maquiavélica o cosas de ese estilo. Seguramente, pues yo creo en que creían en eso, pero pues materializarlo fue muy difícil. Bueno, El Capital de Marx denuncia con una claridad y con un admirable rigor en qué cosas falló la cosa, o el 18 Brumario de Luis Bonaparte, por ejemplo. El proyecto se venía desquebrajando un poco, pero el precepto fundamental, la idea de felicidad y prosperidad seguía vigente, satisfacer las necesidades de las personas para que su calidad de vida sea mejor y todos seamos
prósperos, digamos, de alguna manera. Desde ese punto de vista, ser un arquitecto que reproduce estilos es estar en un lugar que no corresponde, ser anacrónico. Por ese punto, los arquitectos rompieron, y ustedes lo saben, por todas estas revoluciones del siglo XIX dentro de la arquitectura. Sullivan, Frank Lloyd Wright, Adolf Loos y todos los alemanes duros, pues, que dijeron, no, no es posible, la arquitectura no es un arte, no somos arte. Claro, arte como ellos la entendían. La idea de arte que hoy tenemos, que muchos de nosotros sigue recreando el arte de esa época en su imaginario, pues es bien distinta, pero el arte como ellos lo entendían en esa época, en esas circunstancias, era necesario romper con ella para poder actualizar las fronteras disciplinares de su propia profesión, digamos. Ahí es donde comienza a aparecer esta idea de la creatividad social, es decir, yo me meto en la embriaguez de la creación y padezco la creación y la vivo con los poros y bueno, en fin, esa embriaguez platónica de la que habla Weber, ¿no? Pero la vivo, la padezco y se me sale por todas partes porque quiero resolverle la necesidad a otro. Sí, un poco es como el principio fundamental, que es un rompimiento importante con la forma de hacer arquitectura antes. Entonces, es un cisma con el arte, rompo con el arte y de hecho construyo mi identidad precisamente, como dice la sociología de las profesiones, en contra de de donde nací. Rompo con el neoclásico, rompo con el arte y me configuro como una disciplina nueva. Soy arquitecto, digámoslo así. Ahora, esto sucede finalizando el siglo XIX y durante los primeros 30 años del XX en Europa y en Estados Unidos con una claridad impresionante, pues la vanguardia está allá. Esos coletazos vienen a darse aquí en Colombia más o menos desde los años 20 o 30 con la fundación de las facultades de ingeniería civil en la Nacional y cosas de ese estilo. Y la idea de que los ingenieros civiles, que tienen ese ideal práctico del que hablaba hace un rato, que dice tanto Frank Safford sobre Colombia y las élites, pues estaba ahí tangible, de que creemos pero para los otros y tal. Pero entonces estos eran como que sí, pero no tanto como ellos, porque necesitamos diferenciarnos de los ingenieros, en fin. Arquitectura, pero no arquitectura moderna, ¿no? Bien. Ahora, en la idea aquella de que le resuelvo los problemas a todo el mundo, pues hay conceptos complicados, ¿no? Que todos podremos criticar de diferentes formas. Pero aparece la idea de que si mi precepto es, como decía Frank Lloyd Wright, el confort de alguien, pues yo primero diseño la habitación y que la fachada quede como deba quedar, y no al revés, que era como procedía el neoclásico, según ellos, pues, ¿no? Desde ese punto de vista, pues le diseño el cubierto, le diseño el mueble, diseño la ventana, diseño el piso, lo diseño todo y además me convierto en el super diseñador, ¿no? Pues los casos son más comunes la historia del mueble, por ejemplo, está repleta de esos casos. Los grandes muebles del siglo XX son casi todos hechos por arquitectos de esta corriente, ¿no? Por hablar solo de muebles, digamos. Entonces, arquitectura no es arte, la construcción de una noción, que es la que me parece importante anclar acá. Jalonazo de la urbanización modernista, por supuesto. Como los proyectos de nación se van desarrollando por todas partes, pues la idea de empatar con las necesidades habitacionales y urbanas de las poblaciones, pues es un cruce absolutamente orgánico, ¿sí? Le Corbusier va a ser el gran diseñador de la época y le va a decir a todo el mundo cómo debe vivir y le va a decir a todo el mundo cómo debe transitar todo. Y Adolf Loos dirá, por fin vamos a vivir entre muros blancos y vamos a poder ser ascéticos hasta en nuestras comidas y cosas de ese estilo. Toda una época, ¿no? Toda una época. Bueno, y Mondrian dará las vueltas a la esquina en 90 grados y cosas, digamos, de ese estilo, y peleará con Vandensburg porque le salió con una diagonal y bueno, dejarán de ser amigos para siempre por ese tipo de cosas. Bien, pero estas cosas suceden en cierto paralelo. No solo pasa en Estados Unidos y en Europa. Rietveld, por ejemplo, construye su gran casa, la más famosa, siempre se me olvida el nombre, entre otras porque es muy difícil de pronunciar para mí. Si no estoy mal, entre el 17 y el 19 en Holanda. Y en el 22, Barkavich, si no recuerdo mal el apellido, hace lo mismo en Sao Paulo, una casa prácticamente idéntica, que son las mismas casas que ustedes ven cuando van de la Universidad del Valle a Jamundí por Pance y que están en proyecto de construcción. O sea, es todo un momento, ¿no? Digamos, es todo claro. Bien.
100 años después, 100 años de soledad conceptual, tal vez. Bueno. Entonces, arquitectura no es arte, rompimiento con la idea y construcción de ese discurso en función de creatividad social, ¿no? Sensibilización con el diseño de las cosas. Hay una frase hermosísima de Tomás Maldonado del año 48 que me la aprendí de memoria por el impacto que me dio pues, cuando la leí por primera vez. El diseño industrial se basa en el hecho de que toda forma creada por el hombre tiene la misma dignidad. O sea, es un garrotazo duro al arte con mayúscula, ¿no es cierto? Y a toda esa idea precisamente un poco neoclásica, muy clasista y aristocrática en la manera de comprender la creación artística, la creación humana. Y esta frase de Maldonado es del año 48, es una frase, digamos, vieja, ¿no es cierto? Pero pone sobre la mesa el viejo debate de qué tan bella es una cuchara, ¿no? Ustedes sabrán, digamos, un poco a qué me refiero. O sea, el diseño de las cosas, de lo que todo el mundo usa, es susceptible de pensarse, ya no es lo que salga. Lo importante no es, digamos, la experiencia en abstracto que yo tuve para esta obra y tal, sino la cuchara, digamos, otra vez, y sus posibles dimensiones de belleza y de utilidad. Qué tan bello es lo útil, qué tan útil es lo bello. Bueno, todos son, como saben, nociones que transitan durante esta época. Obviamente, en pleno discurso modernista, en pleno discurso formal de cuadrados, rectángulos, amarillo, azul y rojo, blanco y negro, que no solo es Bauhaus, ¿no es cierto?, aunque ahí se conceptualiza mucho de eso, pues se da el principio de que son las bases fundamentales de una industrialización de la arquitectura. Si yo necesito resolver el problema habitacional de muchas personas, pues lo más sencillo en términos de eficiencia va a ser diseñar una pieza y reproducirla industrialmente tantas veces como eso sea posible. Eso disminuye costos y además permite que mucha gente se beneficie de eso, ¿no? Desde ese punto de vista, algunos se interesaron en el problema desde los tempranos 40s. Por ejemplo, Álvaro Ortega, un arquitecto colombiano que aquí en la Universidad de los Andes se echa carreta sobre la idea de cómo industrializar una teja. Y lo logra. Yo no he podido ver la teja, pero eso se repite en varios documentos, ¿no es cierto? ¿No? O también en el mismo año la llegada del sacerdote, ¿no es cierto?, del modernismo a Bogotá y la famosa anécdota que pone Silvia Arango en el libro de Historia de la Arquitectura. Todos estos muchachos, ¿no?, Dicken Castro y compañía, formándose en la Universidad Nacional en esa época como arquitectos. No sé si Dicken estaba metido en ese combo, pues, pero digamos... Saben que viene Le Corbusier, están siendo formados por un gran profesor de acá, pero neoclásico, ¿no es cierto? Y viene el sacerdote a Bogotá, porque lo invitó el alcalde. Y el sacerdote llega y yo tengo que recibirlo. Entonces vamos al aeropuerto de Techo, que era donde estaba, y hasta el aeropuerto la frase fue esta: abajo la academia, que viva Le Corbusier. Claro, porque el neoclasicismo, digamos, representaba lo académico y Le Corbusier representaba el cambio frente a las cosas. Ustedes saben que Le Corbusier da un par de bocetos sobre los planes de desarrollo urbano de Bogotá, Medellín y Cali, hasta donde recuerdo, y con alguna oficina norteamericana, si no me equivoco, logran diseñar precisamente el plan de desarrollo. Alcancé a ver alguna vez un dibujo que hizo él o alguno de ellos trabajando con él sobre la Plaza de Bolívar, y era muy interesante ver cómo para Le Corbusier el edificio Líbano no era importante de ninguna manera. Era necesario quitarlo de ahí y construir una especie de culto a las palabras de Adolf Loos: muros blancos, rectángulos, para que Piet Mondrian pueda estar realizándose. Es un boceto muy interesante en términos históricos, pero bueno, devastador hubiera sido, creo yo, ¿no es cierto?, discúlpeme la valoración, que eso hubiera pues sucedido con ese edificio, que fue donde gobernó como presidente Santander, entre otras cosas, ¿no? Bueno. Este tipo de cosas de la industrialización de la arquitectura y estos asuntos, pues pone sobre la mesa la urgencia por reajustar la disciplina. Yo me encontré este documento en la Facultad de Artes de la Nacional que dice esto: la arquitectura no podrá satisfacer las necesidades urgentes del hombre mientras no se revolucionen los métodos y los medios de producción de la industria de la edificación. Esta es una frase de una de las conclusiones de ese seminario que se hizo en Polonia en 1960, ¿sí?, que son estos esfuerzos de la época por reconceptualizar los linderos de la disciplina, digamos, establecer el código moral, por decirlo de esa manera. No me quiero meter con grandes términos porque además no los conozco. Digamos, establecer
la ideología, como si fuera más chiquito, la ideología del problema. Bueno, en fin, es como las dimensiones del campo, en qué nos movemos y hacia dónde vamos. Años 60, miren, ya es cuando las cosas están, digamos, decantándose con mucha precisión. En esta misma época, en el año 62, la Universidad de Sao Paulo crea dos, porque llega, creo, Lúcio Costa a meterse. Lúcio Costa es, seguramente saben, el gran diseñador urbano de Brasilia. O sea, Costa, Niemeyer y Burle Marx fueron los diseñadores de Brasilia. Burle Marx en los jardines, por lo que sé, pues Niemeyer los edificios y algo en el urbanismo, y Lúcio Costa en el urbanismo en general. Lúcio Costa, formado dentro de las vertientes modernas del problema, entra a la Universidad de San Pablo y ahí trabaja sobre ciertas dimensiones con algunas otras cosas que ya estaban pasando al interior de la San Pablo de la época. Se ve necesario que en arquitectura se creen dos asignaturas. No me acuerdo los nombres, pero el principio era diseño industrial y comunicación visual. Es un poco lo mismo que pasa aquí en Bogotá en la Universidad Nacional cuando llega Guillermo Sicart de estudiar diseño en Italia, y en el 66 crea la materia opcional para arquitectura de diseño industrial, que va a durar casi 10 años como materia. Cosas paralelas, años parecidos. Aquí hablo precisamente de Sicart. Diseño industrial como materia opcional en la Universidad Nacional en el 66. Duró casi 10 años hasta que en el 75 ya eran 4 asignaturas seguidas, diseño industrial 1, 2, 3 y 4, para arquitectos. Lo que quiero mostrar aquí es que los arquitectos se estaban sensibilizando con el problema de diseñar cosas, es básicamente lo que quiero decir, y que lo estaban haciendo en un escenario de racionalización creativa, digámoslo así. Me gustaría mostrar este cuadro o esta matriz, que son algunos de los primeros egresados de arquitectura en el país. Aquí pueden ver, digamos, precisamente los estudios de pregrado cuando culminaron, los estudios en el exterior y su experiencia profesional. Varios de ellos haciéndose preguntas y tratando de resolver problemas de industrialización de la arquitectura. No me acuerdo si es Hernando Vargas, precisamente, el que diseñó una máquina para diseñar ladrillos, ¿sí? Entonces apretaban los ladrillos, una maquinita tal hacía que se racionalizara más material, que no se perdiera tanto, y que una casa al final pasara de 900 pesos, no me acuerdo los datos, pero más o menos 900 pesos a 600. Eso era para el instituto, esta cosa de territorial. Ahí está, Instituto de Crédito Territorial, ¿sí? Que era la agencia del gobierno que tenía a su cargo la idea de hacer la inversión para vivienda en la población. Problemas de industrialización de las formas, cosas de ese estilo. Este señor estudió en la Universidad de Pensilvania en estos años 40. Germán Samper, que trabajó con Le Corbusier en París, trabajó de hecho en el proyecto de Candigar. Rogelio Salmona, pues tal vez el más conocido de este listado, ¿no es cierto? Hernán Vieco, Dicken Castro, también muy conocido por lo que hizo en diseño gráfico, principalmente para nosotros, pero bueno, en arquitectura también. Roberto Rodríguez, que fue de quien hablaba hace un momento, que se murió hace unos meses, que fue decano de arquitectura en la Javeriana en la época en que Girardi está trabajando en Colombia, ¿sí? Estudió en el MIT y también en la Universidad de Michigan. O sea, son arquitectos que se están empapando de primera mano ¿no? Ustedes saben que David Consuegra estudió con Joseph Albers. Cuando Albers migró de Alemania a la Bauhaus, pues Consuegra tuvo mano directa pues con el inventor o uno de los inventores del arte óptico, ¿no? O sea, se están empapando en influencia de mano directa, pues algunos de estos incluso trabajan, no me acuerdo cuál, trabajó con Frank Lloyd Wright, Francisco Pisano, Ernesto Jiménez, Enrique Triana y Arturo Robledo, que digamos es importante como quien estaba de decano de arquitectura cuando se dio la reforma Patiño, que fue la que creó los cargos de profesores nombrados en la Universidad Pública Colombiana, a quien le debo entre otras mi trabajo, porque mi tipo de contrato es por eso. Bueno, bien. Esto es importante, fíjense que las fechas 54, 53, 40 y tal, años 40, algo de años 50, una generación anterior. Esta fue la generación que tal vez trajo al país
la sensibilidad académica de la arquitectura acá en la Nacional, en los Andes y en la Javeriana, sobre las nuevas formas de hacer arquitectura, y con ello posiblemente las formas de diseñar cosas, o la idea de que es posible y necesario diseñar cosas, que es completamente histórico, o sea, es un llamado histórico comenzar a diseñar cosas, ¿sí? No solo las grandes estructuras arquitectónicas y tal. Guillermo Sicart, arquitecto de la Universidad Nacional, el más viejo pues del grupo, que murió hace 2 años, si no recuerdo mal, es profesor de la Nacional en el año 50 y tal, 60, no me acuerdo, perdón, y sale a estudiar en Florencia diseño industrial o algo parecido unos meses. Algunos dirán con efervescencia que solo lo hizo unos meses. Bueno, esos meses fueron importantes para sensibilizarse, digamos, para tener otra cosa. Y es muy casual que llegando haga lo que hizo en términos de crear las asignaturas de diseño industrial en el programa de arquitectura. Bien, la creatividad social ya vimos que viene un poco de la herencia del rompimiento de la arquitectura con arquitectura neoclásica y cosas de ese estilo. Es fundamentalmente el concepto que se atribuyen a sí mismos los arquitectos que después estudian en los 60s y que terminan siendo los fundadores del diseño industrial en Colombia en los 70s. Me refiero principalmente a este grupo que quiero mostrar acá. Jaime Gutiérrez, evidentemente, como el primer diseñador industrial colombiano. Guillermo Sicart, ¿no es cierto? Aquí están las fechas, más claro. Es el que diseña la asignatura en la Nacional y es coautor de la carrera en el 77 para que funcione el otro año en la Nacional. Julio Vinacha, aquí en la Tadeo, arquitecto, es el primer director del Instituto Superior de Diseño y Proyectos para la Industria, aquí en la Tadeo en el 73-72. José de Recasens, importante personaje para la historia de la Tadeo y para la historia del pensamiento colombiano, me parece a mí, porque además tuvo que ver con la formalización, creo que es el mismo, del programa de antropología de la Universidad Nacional. Es aquí el encargado de una enorme cantidad de materias, por lo que yo vi en los documentos, desde materias de percepción, empaques, hasta sociología del arte y cosas de ese estilo. Estoy hablando del año 78, digamos, y ya tenía bibliografía de René Huguet, que para ese instante llevaba 1 año publicada su famosa obra del arte y el hombre, y ya estaba dentro de su paquete bibliográfico. Es decir, estas cosas sugieren que hay actualización, sugieren que hay complejidad intelectual, en fin. José Recasens es alguien al que hay que hacer la investigación. Yo supongo que él ya está muerto, pues. Jesús Gámez, de este grupo, el único que estuvo en Ulm, ¿no? El único. Del grupo que yo tengo acá, hay otro personaje, pero no lo encontré por ningún lado. Silvia Fernández habla de otro, se me olvida el nombre, pero yo no lo encontré en ninguna parte. Él estudia arquitectura en la Universidad Nacional de Medellín, en este año termina, y estudia estética en la Universidad de Stuttgart y a su vez diseño industrial en la Universidad de Ulm o en la Escuela de Ulm. Es profesor en la Nacional, en la Javeriana y no recuerdo bien si incluso aquí mismo fue profesor también. Rómulo Polo, ¿no es cierto? Estudió arquitectura en la Nacional, estudió en Estados Unidos, es cofundador de Artesanías de Colombia y es el creador y primer director de la carrera de diseño industrial en la Javeriana. Y es de todos el más prolífico de los fundadores, el que más escribió, el que más justificó, el que más argumentó, en fin, fue el más, bueno, de hecho sigue siéndolo, ¿no? Es el que las columnas de proyecto de diseño que escribe y escribe y escribe y escribe. Es una persona muy activa, digamos, en estos asuntos. Fundador, entre otras cosas, de ALADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial, en fin. Hernán Lozano, aquí lo vemos. Billy Escobar, Jairo Acero, Germán López, aquí. Rodrigo Fernández, que para ustedes es muy familiar por la relación de hace poco. Gustavo Gómez, Daniel Gómez, Ingo Berg, aquí en la Tadeo, que vivió en estos edificios, por lo que sé, en los de aquí de las Torres de Fenicia, es que se llama. Este venía de la HFG, pero no de Ulm, sino de Offenbach, ¿no? O sea, sí hay influencia de la HFG, sí, pero no de Ulm. Es otra cosa, Offenbach. Hay que ver si la matriz se comparte igual. Gerd Schussler también, Offenbach, otra cosa, venía formado en mecánica. Germán Ramírez y Mauricio Elarte, que fue, por lo que sé, el primer diseñador que dirigió este programa
en el año 78, 79. Duró muy poco en realidad. Aquí faltan muchos seguramente, pero estos son de los que más se encuentran artículos escritos, publicados en la revista Proa, en la revista La Carreta del Diseño, en la revista Módulo de Costa Rica, en los programas fundacionales de las universidades, en fin. Bien, para ellos en el discurso el diseño y el arte son enemigos irreconciliables, por lo mismo. Es decir, digamos, el diseño es, a diferencia de la arquitectura, dicen ellos, el llamado a satisfacer de verdad las necesidades de la población. Ellos ya estaban siendo críticos con lo que habían visto de su propia disciplina y se habían dado cuenta que la arquitectura no lo logró, según ellos, pues. Y no lo logró porque se envanecieron en el ejercicio de la exigencia de las constructoras y de la reproducción del estilo. Ya no cornisas y ornamentos, sino plantas libres y, bueno, no sé, ¿sí? O sea, las categorías fundamentales de la forma moderna era la que se empezaba a reproducir como un estilo. Bueno, un poco el dibujo que yo hacía hace un momento de la casa de Ridwell, la de Barkavich en San Pablo y ahora las casas en Jamundí, ¿sí? Es la reproducción del estilo, que es apenas normal, digamos, en la relación del hombre con la forma. Desde ese punto de vista, la crítica era, la arquitectura no lo logró. No lo logró porque cayó en lo que criticó, por un lado, y segundo, porque no se concentró nunca en las variaciones que tiene la población en términos principalmente antropométricos, que fue su caballito de batalla. Digamos, las dimensiones de los seres humanos son distintas. No podemos traer el modulor de Le Corbusier para utilizarlo como un modelo para todo lo que se diseña en Colombia, por decir algo. Claro, un enorme discurso de reivindicación cultural. ¿Sí? Diseño y arte, por ese lado no pueden ser lo mismo, porque el arte otra vez se satisface a sí mismo y el diseño busca el placer estético de la creatividad, pero para resolver el problema de los demás. Por supuesto, el diseño industrial no es arquitectura, dicen ellos, y no lo es, un poco por las razones que había dado hace un momento, pero también porque es natural, dicen los sociólogos de las profesiones, es natural que en la efervescencia y en la emancipación el que sale niegue de dónde salió, o sea, se construye su identidad por oposición. Bueno, hay toda una carreta ahí que podríamos profundizar. Un poco por estas ideas de las necesidades culturales y la innovación, ya lo decía, por la antropometría, por la realidad cognitiva, y hay un artículo de Jorge Sapp, que solo vi uno, un ingeniero, que defendía la postura de los diseñadores de ese momento diciendo no se puede diseñar una licuadora para Colombia como si fuera para un alemán, porque son diferentes las frutas que se cocinan acá, que se preparan acá, a las papillas germanas y no sé qué. Es un artículo como del año 72, 73. Otra idea, que creo que era de Rodrigo Fernández, no me acuerdo bien si era de él, bueno, creo. Era, no se puede diseñar una silla en vidrio porque las dimensiones de... ¿Ah? ¿De Rodrigo? No. Bueno, no se puede diseñar una silla en vidrio porque la percepción va a estar fallida, algo así, porque la construcción cognitiva que se tiene o la construcción de imagen que se tiene sobre ese material no es el que correspondería a su uso en una realidad como la nuestra, bueno, cosas así. Y por supuesto, el gran concepto, todo lo que iba en contra del consumismo. Todos de forma muy ordenada coinciden. En estas cosas no coinciden tanto, en la antropometría y la realidad cognitiva, pero aquí casi que todos tienen la misma base. Todos tienen que ir en contra del consumismo y principalmente de todo aquello que venga por imposición, principalmente de los Estados Unidos. Es una paradoja bellísima, porque el diseño entra, como decía, desde el punto de vista gubernamental por las agencias norteamericanas, pero por aquí abajo, en el clima de reivindicación, los norteamericanos son grandes enemigos, que arriesgan fundamentalmente las apuestas de nación de nuestros países. No sobra decir estas cosas, no las tengo listadas acá, pero creo que es importante ponerlas, o de mencionarlas por lo menos. Durante los años 60, en la Universidad Nacional de Colombia principalmente, se vive una efervescencia política importante. Y era una efervescencia política que tenía muchas aristas, no viene ahora el caso pues verlas todas, porque no podemos. Pero sí tenía que ver algunas de ellas con la intervención norteamericana en las decisiones
del Estado colombiano. Se veía con ello mucha dependencia. Me explico. El gobierno colombiano contrataba una misión en educación, que es el caso que recuerdo. Entonces los norteamericanos mandaron un emisario, un griego llamado Rudolf Atkon, y lo mandaron no solo a Colombia, sino a la América Latina en general, a hacer un barrido de en qué circunstancias está la cosa. Y la idea era como diagnosticar un poco la forma como estaba funcionando la universidad latinoamericana. Una de las grandes conclusiones de Atkon fue, por lo que dice Yvon Le Beau, un francés que vivió en esa época acá y que tiene un libro muy interesante sobre eso. Una de las grandes conclusiones de Atkon fue que era imposible que una universidad funcionara hacia adelante, caminara hacia adelante, si tiene un estudiante en el consejo superior o académico. Y la analogía que utiliza para defender su punto es que tener un estudiante en el consejo superior es como tener un enemigo en el consejo de guerra. Bueno, esa metáfora le costó, digamos, pues una enorme cantidad de enemigos en las universidades latinoamericanas, y en la Universidad Nacional eso fue leído con absoluto rechazo por profesores y estudiantes sin distinción. ¿Cuál es el punto? Los años 60 se habían dibujado para esta clase media que viene en ascenso, que viene abriendo sus puertas al mundo, había dibujado unos horizontes nuevos, ¿no es cierto? Jaime Jaramillo en sus memorias, el historiador famoso, dice una cosa muy linda, perdónenme la valoración, pues él es ya un señor muy entrado en años, ¿no es cierto? No sé cuántos años podrá tener Jaime, pero él dice en su memoria algo así como: la gente de mi generación tenía un retrato de Lenin en su cuarto, los que militaban en la izquierda, ¿no? La generación de los años 60 cambiaron esa imagen de Lenin por la romántica figura del Che Guevara. No lo dice porque sí, ni por dibujar un ícono ni cosas de ese estilo, sino porque el triunfo de la Revolución Cubana, como significó para la Guerra Fría una cosa importante, para el imaginario de una cierta cantidad de latinoamericanos, porque es un hecho, significó la posibilidad de un nuevo proyecto de sociedad. Y se dibujó en sus imaginarios desde el 58, cuando sucedió la Revolución. Entra la década de los 60, una clase media emergente que está abriendo sus puertas al mundo, que acaba además de derrocar con ayuda de otros sectores a un presidente aquí. Estamos hablando del abuelo del ilustre alcalde de hace poco, ¿cómo se llama? Rojas Pinilla. Lo tumban, ¿no es cierto? Es un objeto, digamos, es una dimensión material de un objetivo, se logra, digamos. Se sienten partícipes del proyecto de nación, se forma el Frente Nacional como Frente de Unidad Nacional y todo el mundo construye la ilusión del cambio para la nación, y en la práctica comienza a dibujarse lo contrario: el encerramiento gradual, la distribución política de puestos, cargos, en fin, el encerramiento de la élite en el poder y el repartimiento en corrupción de todas estas cosas. Cuando Lleras Restrepo entra al gobierno, que es el tercero del Frente Nacional, la gente ya no está creyendo igual en el Frente Nacional a como cuando entró Lleras Camargo en su primer gobierno. Y la gente es, entre otras cosas, estos estudiantes que se sienten defraudados un poco porque vieron un objetivo, lo lograron y se sienten desilusionados, ¿no es cierto?, por las nuevas circunstancias, y en ese escenario no solo no encuentran cómo participar en el proyecto general de nación con ideas, porque tienen ideas, sino que además son reprimidos violentamente por quien representó en algún momento el pensamiento liberal de vanguardia en el país, de Carlos Lleras Restrepo. Sigo profanando el templo, porque el señor Restrepo fue uno de los fundadores, o por lo menos su corriente, ¿no es cierto?, fundó la Tadeo. Sigo profanando, tal vez no vuelva yo aquí, pero bueno, está bien. El asunto es que son varias las anécdotas. Hay una muy bella, de anécdota en anécdota creo que voy dibujando mejor el escenario. John Rockefeller, famoso John Rockefeller, tiene proyectos de inversión, bueno, no sé cómo llamarlo, se me olvida la palabra, como prácticas de filantropía, digamos, en Colombia. Una de esas es, por ejemplo, la construcción de un laboratorio en la Universidad Nacional en el año 60 y, no me acuerdo, 6, 7 u 8, perdón por la imprecisión. A inaugurar el laboratorio llegan el presidente de la República,
señor Carlos Lleras y el señor John Rockefeller. Iban a inaugurar Pero para ese momento ya la sociedad universitaria, ¿no? La universidad, la gente está como, no, Adcon ya había dicho lo que había dicho, la desilusión se veía frente a los ojos, digamos, la corrupción era casi más latente, en fin. Y la forma como se recibieron a los dos en plena inauguración del edificio fue lluvia de tomates, digamos. Tomates, en esa época eran tomates. En Univalle, bueno, ustedes saben que hace poco pasó algo muy grave. Hoy es de otra forma, no sé. En esa época, o en ese caso, por lo menos eran tomates. Al otro día, Lleras mandó a cerrar toda la universidad y armó consejo de guerra, si no estoy mal, o algo así. No, consejo de guerra no puede ser. Algo así, estado de sitio, no sé. No me acuerdo la figura ahora. Contra los que, ¿cuál? Contra los estudiantes que estuvieron implicados en el asunto. O sea, un exagerado uso, digamos, del poder, de la fuerza, que claro, era leído con total represión por quienes se veían, digamos, objetivamente afectados por ese asunto. Súmenle a eso la idea de que, por ejemplo, Camilo Torres había vuelto de Francia, sociólogo, ¿no es cierto?, y había venido a decir que la ciencia debía ser aplicada, no como nos dicen ahora para la quinta locomotora, la tercera o la segunda, sino en el sentido, digamos, de poder lograr el proyecto burgués en su dimensión, es decir, saber para, otra vez, lo mismo del modernismo pero en otra área, ¿sí? Saber para poder impactar en la vida de las personas. Y era el discurso de Camilo Torres, sepamos para no traer ideas de otras partes y descontextualizadamente imponérselas a nuestra realidad, haciendo con eso cortes de cordones umbilicales de nuestra propia identidad y cosas de ese estilo. Pues usted viene con ese discurso recién llegado de Francia, con un carisma como el que tiene Camilo Torres en la época, en fin, pues usted tiene una especie de, por lo menos de personas que lo oyen, y por lo menos quienes lo oyen dicen, bueno, puede ser o puede no ser, pero lo que quiero decir es que la idea está ahí. Un poco falsborda también, digamos que viene de los Estados Unidos, formado en sociología y cosas de este estilo, que se ha leído muy mal como un comunista fanático. No, pues eso es lo más religioso y lo más sencillo. Bueno, es decir, hay una gran efervescencia en la Universidad Nacional, y es una efervescencia que se basa fundamentalmente en el discurso de la autonomía cultural. No podemos seguir siendo dependientes de culturas externas, y mucho menos si esa cultura externa es la de los Estados Unidos. Pedro Duque, otra vez el profe querido de gráfico acá, tiene una hipótesis muy bella con lo de los heraldos también sobre la misma dimensión, la manera como el Star System entra a la cultura colombiana y dibuja imaginarios sobre las maneras de ver el mundo en las mujeres, por ejemplo. La figura, el ícono de Brigitte Bardot haciendo ciertas cosas en las publicidades, en fin, dibujan el American Way of Life como lo estaba haciendo en su momento los soviéticos con los países que estaban en sus bordes o en sus periferias. El discurso es muy de la autonomía porque es la única forma de construir nuestra propia realidad, es la única manera que tenemos para poder determinar los basamentos estrictos de nuestra cultura, en fin. Y como en la arquitectura moderna había un coqueteo constante con la idea de la técnica y la creatividad, pues entonces se amarró de una forma muy interesante el precepto, no digo por ellos, no sé, de el amarre entre diseño, tecnología y autonomía. Esas tres cosas amarradas son en sí mismo la creatividad social. Pensemos en eso, son jóvenes de 21, 22 años que están en esa efervescencia, formándose con la arquitectura que he descrito, en el escenario que he planteado, en las dimensiones de universidad que he dicho, con las apuestas a las que les he señalado y con la idea de ilusión de llamado que tienen, por supuesto, y que evidencian en sus escritos. Todos comprometidos con la idea del cambio social y de hacer del proyecto de nación un proyecto coherente, más allá de los discursos y más allá de las políticas más generales y más abstractas. Eso lo dice Weber de una forma increíblemente bella sobre las profesiones. Es que la profesión es, pues ustedes saben que Weber compara constantemente los preceptos y los anclajes de la religión con los preceptos y los anclajes de la vida moderna. Y dice, la profesión es fundamentalmente un llamado secular. Sí. Es sentir un llamado secular. Ya no me voy a meter en un convento,
pero sí me meto en una universidad. Bien, una frase importante de Rómulo del año 80. El diseñador en situaciones como las de los países dependientes, como nosotros, debe buscar que el diseño, mírenlo ahí, disciplina sintetizadora del cambio, logre que la creatividad social sea principal factor del desarrollo y motor de una verdadera autonomía. Más adelante, alguien como Oscar Pamio en Costa Rica dirá: contra aquellos que quieren negarle a Latinoamérica las posibilidades de configurar su propia realidad. Si los norteamericanos vieron en el diseño una agenda diplomática, es una paradoja muy interesante que los fundadores colombianos hayan reproducido su propio modelo sobre la misma dinámica. Es muy bello y, por favor, de nuevo acéptenme la valoración. La creatividad social, entonces, como noción, está relacionada en esas 3, 4 ideas que he planteado y que se concretan fundamentalmente en la tríada de estas 3 nociones. Veamos algunas imágenes. Primera asamblea de Aladi, 1980, en Santandercito, 80, en Santandercito, aquí, cerca de la mesa, mesitas del colegio, perdón. ¿Qué es Aladi? Es un proyecto de asociación latinoamericana de diseñadores que se funda por ideas en el año 78 en México, adquiere forma en la India entre Rómulo Polo, Gibbon Siepe, representando en ese momento a Argentina, y José Abramovich, representando en ese momento a Brasil. Creo que este es Abramovich, este es Iván Espín, que representaba a Cuba, y este es Rómulo Polo, que representaba a Colombia. La asociación se vino a consolidar aquí en Colombia porque la mayor fuerza, de lo que yo he podido ver por lo menos en las firmas de las actas, era el equipo colombiano, que supera enormemente la cantidad de otros participantes de América Latina. Era una asociación con 10 o 14 países, no 10, que duró 14 años en funcionamiento, por lo menos en la lógica que se propuso inicialmente. Cada 2 años se pasaba la presidencia a un país distinto. El primer presidente fue colombiano, que fue Rómulo, el vicepresidente Iván Espín, y Abramovich creo que fue el segundo vicepresidente. Aquí, bueno, pues reconocerán todos la imagen de David Consuegra. Arte óptico, ¿no es cierto? Joseph Albers, reproductibilidad en la época, ¿cómo es? La reproducción en la época de la reproductibilidad industrial. Bueno, se me olvida el título, se me enreda el nombre del título de Benjamin. ¿Sí? Bueno, Dicken, como ya había dicho, Jesús Gámez, que estudió en Ulm, como ya había planteado, arquitecto de la Universidad Nacional en Medellín. Guillermo Sicard, arquitecto de la Universidad Nacional y posgraduado en diseño en Italia, el más viejo de este grupo. Al frente, más hacia la pantalla, Jaime Gutiérrez de espalda y Rómulo Polo al fondo. ¿Sí? Jaime Gutiérrez, el primer diseñador, Rómulo, el fundador de Aladi, de la Javeriana, el más prolífico escritor de todos estos asuntos. Jaime, de nuevo, esta foto pues es famosa. Rómulo, otra vez, creo que esta foto también es muy famosa. Y finalmente, varios de ellos que armaron la primera fase de la Asociación Colombiana de Diseñadores. ¿Sí? Esta, siempre se me olvidó poner el crédito, Alfredo, pero esto está sacado de la revista Proyecto Diseño, de la primera revista que publicó Proyecto Diseño en el año 95. Es una caricatura que hace precisamente Jesús Gámez, y ahí están todos, digamos, o por lo menos varios de los que creo crearon la asociación. Hasta donde sé, Jacobs no tuvo que ver, pero ahí está. Pero bueno, digamos, creo que este es Edgar Pineda, además. No sé si nunca lo pude. El hermano. Bien. Bien. Esto que les he presentado no hubiera sido posible sin la ayuda de Beatriz Castro y Renan Silva, grandes sociólogos, grandes historiadores, grandes antropólogos, quienes estudian los problemas de la difusión de ideas en Colombia en diferentes momentos. Renan es reconocido ahora, profe de la Universidad de los Andes, como uno de los más importantes académicos que han estudiado el fenómeno de la ilustración en el siglo XVIII colombiano, y Beatriz como quien estudia con mucha fuerza las prácticas de filantropía en la sociedad colombiana. Quisiera concluir entonces lo siguiente.
Entonces, el diseño industrial en Colombia es, en primera instancia, dentro de lo que he expuesto, un ejercicio legítimo y auténtico. Nace en el corazón, en unas circunstancias, porque, perdónenme el asunto, para hacer apología de Marx, un rayo no sucede en cielo descubierto, ¿no es cierto? Están las circunstancias, claro, no puede ser de otra forma. Pero es una idea muy sentida de unos muy apasionados ciudadanos colombianos que creen en el desarrollo del país, equilibrado, equitativo, en fin. Está más amarrado con las ideas de autonomía cultural, ¿no es cierto?, que con la inspiración extranjera de escuelas de diseño. Es muy difícil encontrar, si no es que es completamente escaso en lo que yo revisé por lo menos, ¿cierto?, que los programas académicos, los 3 primeros programas académicos, defendieran alguna postura académica de diseño. Yo eso no lo vi. Puede haber sesgo mío, ganas de llevar la contraria, no sé. Yo no lo vi. Yo no vi ni a la Bauhaus, ni a la escuela de Ulm, ni cosas de ese estilo. Por supuesto que los ideales se cruzan. Pues cuando Marx y Engels dicen que un fantasma recorre Europa, lo que están diciendo en realidad es que nadie se inventa las cosas de cero. Digamos, hay un gran momento en el que en diferentes lugares del mundo la gente piensa cosas muy parecidas. Y ese es un principio sociológico, digamos, que lo explica con propiedad, digamos, la sociología, ¿sí? Entonces, hay cosas que son muy parecidas, por supuesto que sí. Pues, digamos, el discurso de Tomás Maldonado se parece mucho, guardando las proporciones. Bueno, Tomás Maldonado además coquetea con una enorme rigurosidad con la filosofía de la técnica y cosas de ese estilo, que es algo que uno no ve en el caso nuestro, de nuestros fundadores, pero hay cruces muy interesantes sobre la técnica, la autonomía, la idea de la relativización de lo bello, de la función, en fin. Más con una postura crítica, quiero decir, el diseño como ejercicio legítimo y auténtico, más con una postura crítica frente al desarrollo del país, que por supuesto relacionado con un afán por diseñar cosas. El afán por diseñar cosas aquí es considerable como el consumismo, y el consumismo es considerable en analogía en el discurso de ellos con la idea de diseñar carcasas de los objetos. Al diseñar las carcasas de los objetos no satisfago las necesidades de los demás, caigo en la idea del diseño para mí mismo como autor, y desde ese punto de vista caigo en el problema de ser anacrónico con el llamado del modernismo, toda una contradicción. Estos personajes le llevaban la contraria dramáticamente al styling norteamericano, como ustedes lo supondrán, no solo porque ideológicamente tenían anclajes muy claros en contra de los norteamericanos, sino porque el consumismo defendía o recreaba esa idea de un poco el arte aplicado y la cosa de la carcasa y la cosa de lo bello y la cosa de los sentidos y y no la idea de comprender los lugares a donde se va a impactar y las dimensiones de las personas a las que se les va a resolver necesidades, etcétera, etcétera. Pues, digamos, guardando las proporciones, era un poco el mismo manierismo en el que estaba la arquitectura que ellos mismos criticaban, ¿no? Había algo más ahí que me parecía importante decir, pero en realidad se me escapó. Bueno, eso es, digamos, creo que me gustaría discutir con ustedes algunas de estas cosas y si tienen preguntas, críticas, en fin. Gracias por la atención.